Muy buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a nuestra predicación del Evangelio. Em, Quiero leer primero un trozo de la Escritura en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas en el capítulo 13. Si tienen Biblias pueden acompañarme igualmente. Lucas en el capítulo 13. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En, en este trozo de la escritura se ve una historia acerca de algo que ocurrió en el mundo, unas noticias, dos noticias específicamente, y una parábola de algo que el Señor cuenta para ilustrar el punto que está ejemplificando. Lo que ocurre primero es que van unas personas hacia el Señor Jesús y nos dicen dos eventos, o más bien nos dicen de un evento, el Señor nos comenta de otro, y Él usa una parábola para ejemplificar qué es lo que realmente tenían que entender acerca de estos eventos. Una cosa que es muy común en este mundo y que te voy a advertir que no es bueno que creas es que muchas veces cuando se piensa en Dios, se piensa en el adulto mayor, tierno, misericordioso, que perdona todo, que pasa todo, que no le importa mucho nada, que uno se lo imagina como el que está cuidando a los nietos y que los nietos pueden casi que prenderle fuego a la casa y no les va a hacer nada y dice, bueno, es que no es para tanto, sí, perdona todo, y no, pero muchas veces nos olvidamos que Dios es un Dios justo y Dios es un Dios de resultados, que cuando no hay resultados, el juicio eterno pende sobre uno, y que si realmente uno se rehúsa a creer en las advertencias que Dios nos da, entonces cuando el tiempo acabe y Él nos mande llamar a su presencia, no hay pero que valga y no hay tiempo que se pueda agregar al reloj. Entonces el juicio vendrá y tendremos que comparecer delante de Él. Algo interesante de la historia es que igualmente se toma otro tema, que es el que dice que muchos sufren en esta vida acorde a las cosas que hacen. A veces cuando una persona tiene un poco de mala suerte y le va mal, le dicen, bueno, eh, deja de pecar, deja de portarte mal. A veces pensamos que en esta vida las personas que les va peor la pagan de manera constante, como si fuera una especie de vida kármica, donde Dios está preocupado de darles vidas malas a los malos, pero cuando se portan bien, empieza a darles vidas buenas, pero luego vemos en la vida situaciones donde los malos prosperan y los buenos son más bien de contextos más humildes. Y nos choca esto. Quiero que veamos estas dos cosas, cómo en la vida el juicio no siempre es de acuerdo a lo que nosotros sentimos
que debería ser según nuestros ojos, pero que independiente de lo que veamos o lo que pensemos, el juicio es real. Y el juicio no siempre es por los estándares que nosotros ponemos, porque Dios es el que pone los estándares. Y vamos a ver los estándares que Él pone. Y son gloriosos. Es impresionante esta parábola. Es precioso lo que se enseña acá. Primero, en la historia, el contexto es simple. El Señor está enseñando y van unas personas y le cuentan de una noticia. No se entiende exactamente a qué se refiere la noticia. Es básicamente que unas personas, al parecer, Pilato, lo que dice la Biblia es que unos galileos, Pilato juntó su sangre, había mezclado con los sacrificios de ellos. Literalmente se puede dar a entender que hubo una revuelta o un problema civil involucrando unos galileos, en la cual Pilato intervino y en base a la fuerza pública les dio muerte a varios. Puede entenderse algo así. También puede entenderse que en una ceremonia religiosa Pilato intervino y, y mezcló el tema de los sacrificios y la sangre, hizo temas impuros en lo que estaba ocurriendo. No se entiende muy bien exactamente. El punto es claro, sí. El punto es que van con el Señor y le hablan acerca de una autoridad civil. Al parecer puede que para que él hablara en contra de las autoridades y así le pudieran meter preso en el momento. Era muy común que le hicieran preguntas en base a aquello, preguntas con trampa. Pero sorprendentemente, el Señor ve a través del tema y trata de explicar algo muy importante. A veces pensamos que a algunos les va mal en esta vida porque pecaron. Esa fue la actitud de los discípulos igual en Juan, en el capítulo 9 me parece, cuando vieron a un ciego y preguntaron, ¿quién fue el que pecó para que este hombre tuviera esta condición de nacimiento? ¿Acaso sus padres? ¿O acaso él? ¿Acaso quién fue el que ocasionó que esto ocurriera? En esta época era más marcado ese pensamiento. Existía algo que se llamaba el principio de la retribución, que es básicamente un principio donde las personas que hacen cosas relativamente malas o sus ancestros van acumulando problemas y Dios les manda como un juicio directo en esta vida para que sufran. Y en ese sentido, el resultado más claro, la forma en que las personas más lo interpretaban es que los pobres son pobres porque hicieron enojar a Dios y los ricos eran ricos porque obedecían a Dios. Ese era el pensamiento de la época. Hoy no se cree tanto eso. Pero en esta época era mucho más marcado, era un tema, era complicado, era terrible, llevaba una serie de problemas, porque incluso ese es uno de los énfasis que tiene Lucas. Lucas pone a muchos de altos recursos necesitando misericordia de Dios y acercándose a Dios en busca de misericordia, para mostrar que la necesitaban. Igual pone a pobres, mostrando que necesitan igualmente misericordia. Y muchas veces muchos de humildes situaciones en el Evangelio de Lucas creen el Evangelio, más que los ricos, mostrando que los dos lados lo necesitan, muchísimo. Si al final no hay un lado que esté más favorecido por Dios que el otro, los dos están en la misma condenación. Incluso es exactamente lo que el Señor dice. Cuando estas personas que no sabemos exactamente quiénes son, le cuentan acerca de unos que sufrieron en base a autoridades civiles, no sabemos por qué, ni en qué contexto, ni quién tuvo la razón, eh, y lo pasaron mal, y, y al parecer ellos pensarían, sufrieron, hicieron molestar a Dios, pero Él les dice, ¿ustedes piensan que porque ellos padecieron eran más pecadores que todos los otros Galileos? Básicamente les dice, ustedes piensan que ya que en esta vida, en este momento, en esta situación, ellos sufrieron y lo pasaron mal y perdieron sus vidas, solo por eso les hace llegar a la conclusión de que sus pecados se acumularon a tal punto que padecieron y tuvieron que pagar acá, a lo que el Señor les dice, no, si no se arrepienten todos tienen que arrepentirse, todos perecerán igualmente. En esa época, ojo, esto era muy revolucionario,
Porque en esa época lo más normal que se dijera sería, no, ellos no sufrieron por ser peores que otros. Por lo tanto, todos tienen que hacer lo bueno para que a todos les vaya bien. Pero el Señor parece que no tiene exactamente ese pensamiento, porque Él le dice, no, ya que a todos les va a ir mal. Él no dice que todos pueden estar en la balanza del lado correcto, sino que dice que todos están en la balanza del lado incorrecto. Dice que todos están lejos de Dios a su manera. Dice que todos están pecando y no dando fruto para Dios a su manera. Luego dice una historia también real de acerca de unos que les cayó una torre y murieron. Y en ese sentido, eso fue un accidente de la vida. Ese tipo de accidentes, igual las personas le trataban de dar una especie de explicación divina. Los accidentes pasan. Si una torre se cae, es para lamentar. Pero las personas trataban de darle sentido a la vida y diciendo, bueno, en una de esas esto pasó porque ellos eran malos y se lo merecían. Eh, en base a lógica decían, y ya que ellos les cayó y los que estaban en otro lugar no les cayó la torre, entonces ellos eran peores que los que no les cayó la torre. Y el Señor no dice eso, sino que dice que a los que mueren prematuramente, a los que mueren de manera ya longeva, a los que mueren jóvenes, a los que son de altos recursos, a los que son de bajos recursos, a los que son fuertes y a los que son débiles, a los que son inteligentes y a los que no tanto, a los que tienen y los que no tienen, todos están delante de Dios en la misma necesidad. Tienen que creer en Dios. Y en esto yo te advierto que tienes que entender lo siguiente. Puede que tú tengas una buena vida. Espero que tengas una buena vida. No quisiera desearte nada malo. Puede que tú tengas una vida llena de tranquilidad, quizá ni siquiera tienes mucho, pero estás tranquilo, quizá no tienes ninguna preocupación, quizá eres una persona que se considera a sí misma muy cercana a Dios y por eso estás escuchando este mensaje. Algo te llamó la atención que quisiste escuchar, pero, pero de alguna forma, o quizá no estás en una buena situación y sientes que Dios te juega en contra y te pone situaciones difíciles, pero tienes que saber lo siguiente. A veces juzgamos, consideramos, evaluamos nuestras vidas en base a estándares que nosotros ponemos. Es como la historia del trabajador en la pega, que llega a su jefe y le dice, bueno, quiero evaluar tu rendimiento. Él le dice, perfecto, me parece, porque he llegado todos los días a las 8 de la mañana. He trabajado todos los días hasta las 8 de la tarde. He hecho mis proyectos. Los he entregado en el formato PDF. Los he entregado con los cálculos correctos. Y los he entregado haciendo fórmulas físicas que ni siquiera me pediste. Me parece que me vas a valer bien. A lo que el jefe le dice, bueno, lo que pasa es que sí, llegaste todos los días a las 8, pero el horario de entrada era a las 7. Sí, entregaste todo en PDF, pero se entregaba todo en Word. Sí, entregaste todo con fórmulas físicas, súper buenas, súper interesante, pero eres profesor de lenguaje. Así que, eh, y es como, es básicamente eso. Una persona a veces tiene estándares para juzgarse a sí misma, pero esos estándares delante del evaluador no son, no importan mucho. El evaluador es el que da las pautas. El evaluador es el que te dice, mira, el horario es este, el trabajo es este, las pautas son estas, esto es lo que tienes que hacer y en base a lo que estás haciendo te vamos a evaluar de esta forma, con esta medida y vamos a ver según esta tablita. Es súper bueno saber los estándares o si no uno se pierde. Y en este caso estas personas parece que no están juzgando de la manera correcta. Y ellos tienen esa idea del principio de retribución donde todo en esta vida les muestra, es como un indicador de la medida que están viviendo. Por eso en Lucas igual hay historias tan de ricos y pobres como el rico y Lázaro, como el tema de la parábola de la moneda, la oveja y del hijo pródigo, que es básicamente unas historias acerca de cosas que se pierden.
y que no deberían perderse y que a ojos del mundo no tienen tanto valor, pero a ojos del buscador tienen mucho valor. En ese sentido, Dios te dice hoy que delante de Él somos culpables, somos lejos de Dios, nos alejamos de sus estándares. Y el estándar más grande del cual nos alejamos es en tomar su ley que es buena, su ley que es santa, su ley que está súper bien hecha, y la usamos para juzgarnos en cuán cercano a Él somos o no. No sé si tú sabías, pero Dios entregó la ley a un pueblo libre. Dios cuando formó a su pueblo les dijo que Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Les dio una ley, pero esa ley Él no se las dio y les dijo, en base a esta ley van a ver cuán buenos son en el sentido de cuán Dios soy de ustedes. Si no la obedecen, no soy su Dios. Si la obedecen, ahí soy su Dios y esos días los voy a ayudar. Él no les dijo eso. Él les dio una ley para saber lo que es la vida buena, para saber lo que es la bondad, para obedecerla. En base a obedecer a aquella ley, venían consecuencias positivas. Por ejemplo, las personas que no mienten, les va bien en sus relaciones, porque las mentiras generalmente rompen relaciones. Pero lo que no hace la ley es salvar. La ley no salva. Si uno quiere obedecer la ley, o si uno quiere ver las bondades de la ley, necesita primero ser parte del pueblo de Dios, creer en Dios como un Padre, recibir el Evangelio. Puede que tú usas los estándares de Dios y obedeces la vida buena, y crees que por esto te debe una vida buena, pero no es tan así. Verás, la vida buena, el obedecer, no necesariamente promete una vida buena. Porque el hecho de que nosotros obedezcamos y disfrutemos tiene otro resultado, tiene otro norte. ¿Cuál es el resultado? Y por qué sientes que no debería ser así y que quizás estabas obedeciendo por otra cosa? Miren la parábola, observen la parábola. En la parábola está la respuesta, la parábola es la ejemplificación de la historia. La parábola dice así, había un hombre en una viña y en esta viña tenía una higuera, sí, una higuera. Y esta higuera 3 años no había dado fruto. Solamente para poner en un contexto y que se entienda bien lo que está pasando, una higuera es básicamente una planta que da fruto al menos una vez al año. En la temporada de frutos, entrega los frutos al menos una vez al año, sí o sí. Es muy raro que una higuera un año no dé fruto, pero puede que pase. Si la higuera pasa 3 años, tres años en una planta que da una vez al año, da 3 años no ha dado y no hace nada. Entonces, si esto está pasando, es que esta planta lo más probable es que no está bien, no está saludable. A lo que el que cuida las plantas dice, suficiente, cortémosla, no es para tanto. Pero, 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 eh, el viñador, el dueño del campo, le dice al que cuida, dejémosla un año más, abonémosla y cuidemos la tierra para que si es que da fruto, entonces la dejamos, la vamos a dejar. Si no da fruto, la cortamos. Ahora, esta parábola es tremendamente radical, es muy extrema, es extremadamente extrema. Es básicamente como que ustedes tuvieran un auto que le ponen benzina y que tiene motor nuevo y que tiene luces nuevas y que hace 3 años lo están llevando a mecánicos y no pasa nada, y no mueve, y no se mueve, ni siquiera prende el motor. Y una persona les dice, bueno, pero espera un año más. Y si en un año el auto no prende, entonces lo botas o lo regalas o lo devuelves a la fábrica. A lo que ustedes dirían, pero si no funcionó en 3 años. Es básicamente así de radical. O como por ejemplo tener una persona que no respira, que está con los ojos cerrados hace 3 años, milagrosamente sin volverse esqueleto, y que no pasa nada, que a ojos de todos ha fallecido, y que uno dice, bueno, esta persona ha fallecido, pero alguien vaya y diga, no, pero esperemos un año, si se mueve ahí lo hacemos un funeral, a lo que uno respondería, pero ¿cómo? Es básicamente, o un negocio que hace 3 años, todos los meses no ha entrado una persona a comprar, ni una.
Un negocio que todos los meses hay que estar pagando para mantenerlo. Hace 3 años, sin ni una venta, y que alguien diga, bueno, pero mantengámoslo un año más. Es así de radical el amor de Dios. Dios está diciendo que nos ve a nosotros sin frutos, sin dar nada, sin entregarle nada, sin ser nada para Él, en el sentido de que no ofrecemos, ni podemos, ni le damos nada, 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 nada. Y en su eterno amor, en su eterna misericordia, en su bondad y en su cuidado que nos parece extremo, radical, tremendamente costoso para Él, porque incluso el cuidador de la viña lo dice. El cuidador de la viña dice, ¿para qué inutiliza también la tierra? Lo que él está diciendo es que los vegetales, las plantas que están en la tierra usan nutrientes. El árbol no está ahí dando la hora. El árbol está ahí absorbiendo el sol y tomando el agua, y en ese sentido uno está perdiendo agua echándole, y igual está absorbiendo nutrientes de la tierra de tal forma que los árboles que están a su alrededor tendrían más nutrientes si esa planta no estuviera ahí. Y, y en ese sentido, lo que el dueño de la viña está pidiendo es que siga gastando, es que se sigan gastando recursos en esta higuera, es que esta higuera siga recibiendo todo aun cuando no esté dando nada. El eterno amor de Dios, su eterna bondad y misericordia se muestran en esto. Él nos dio, Él puso en nosotros el poder hacer algo que nadie en la creación puede, más que los animales, más que las plantas. Nosotros tenemos la capacidad de darle la gloria por reflejar su imagen y semejanza. Tenemos ese potencial. Nadie en la creación tiene aquel potencial. Nosotros fuimos creados en un huerto incluso. Nosotros fuimos creados en un huerto. eh, o más bien nos pusieron a nuestro primer padre Adán en un huerto. Y cuando el hombre fue puesto en el huerto, no dio nada, no dio fruto, en el sentido de que Dios le dio todo y el hombre no le dio nada. Y durante miles de años, Dios dio todo. Dios salvó a Israel de Egipto y les dio su buena ley, y ellos no quisieron obedecer. Y luego Dios les dio los profetas y les advirtió que si pecaban tendrían que sufrir las consecuencias de el mismo pecado. Y, y Él les dio todo para entender, les dio muchísimos profetas, ni siquiera les dio solo uno, les dio muchos, les dio su palabra, les dio su bondad. Todos los días les daba el sol, y todos los días les daba la lluvia, y todos los días les daba la tierra. En ningún momento les quitó ni un recurso. Les dio todo, e incluso en la misma creación, cuando Dios crea todo este gran mundo y este universo, ni siquiera nos dio un pedazo de tierra, nos dio toda esta tierra, y ni siquiera nos dio un espacio chiquitito en el universo. Nos dio unas galaxias que están en constante expansión para sorprendernos de la gran creación. Ni siquiera nos dio una tierra pequeñita, nos dio una gran tierra donde caben en este momento miles y millones de personas, que al principio no éramos tantos y ahora somos muchísimos, y a veces nos olvidamos lo grande que es esta tierra. Nos dio paisajes, nos dio momentos, nos dio situaciones, nos dio todo, 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 todo. Incluso se han puesto a fijar, se han fijado en las cosas que Dios creó en la creación. Se menciona que Él dio la luz. Dios no necesita luz, Dios es luz. No necesitaba darla. Él ya era luz, tenía toda la luz que necesitaba, y permitió que se estuviera. Dio la luna y el sol, dio la tierra, dio el mar, dio los cielos, dio los animales, de la tierra, del aire y del agua. Y dio todas esas cosas y puso al hombre. Ni una sola de las cosas. Te invito a que leas Génesis después y te sorprendas. Ni una sola de las cosas que se mencionan que Dios creó en la creación son directamente para Él, son para el hombre. Creó a los animales para que comamos, creó la tierra para que vivamos, le puso estaciones y fertilidad para que nos deleitemos. Creó, incluso Génesis ejemplifica
que Dios nos entregó el potencial del arte y las ciencias porque creó ríos y en los ríos puso piedras preciosas, como el lapislázuli, como el ágata, la amatista, puso un montón de piedras preciosas para que el hombre las recogiera y quizá hiciera obras de arte con ellas. Nos dio la literatura y nos dio la ciencia, nos dio la biología, nos dio la astrología, nos dio la astronomía, nos dio todo, 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 todo. Y esas cosas Dios no las usa. ¿Te habías puesto a pensar que casi todo en la creación Dios no lo usa directamente? Nos lo dio para que nosotros podamos adorarlo con todos los recursos que necesitemos. Y nunca le hemos dado las gracias. Quizá nunca le has dado las gracias. Esa es la mayor condenación que te puedes haber ganado. Dios creó este mundo con miras de que tú pudieras vivir en él. Quizá nos quejamos. Quizá no es el mejor mundo en este momento. Quizá es complicado estudiar, complicado trabajar y complicado vivir. Quizá hoy igual hizo harto frío y otros días hace harto calor, pero es lo mejor que podemos tener, es un mundo maravilloso. Tiene todo para que vivamos. No nos podemos quejar. Es imposible quejarse de este mundo. Pero, y el viñador, este es el amor del viñador, del dueño de la viña. 3 años de no dar fruto. 3 años de ser una planta que solo absorbe, absorbe, absorbe y no da nada. 3 años de que un viñador, dueño de una viña, que tiene que ocuparse de sus negocios, que tiene que ocuparse de sí mismo, cuide una planta que no le da nada. A veces somos así. El Señor Jesús está tratando de ejemplificar para los que creen que los que sufren lo merecen, los que la hacen la pagan, los que tienen que sufrir es acá, y tienen que saber lo siguiente. Tú quizá estás escuchando esta reunión y te invitaron y siempre has pensado que Dios en la Biblia lo que hace es que te pone una ley y el que la obedece se salva y el que no la obedece, bueno, tiene que creer el Evangelio. No es así. Lo que pasa es lo siguiente, es peor todavía. Lo que pasa es que Dios te dio todo en la existencia, te hizo para glorificarle, te hizo para que puedas tener una relación con Él, lo cual es lo más precioso que puede existir en el universo. Él es el más bueno, el más tierno. O sea, solo observa la parábola. ¿Has conocido una persona que arriesgue todos sus negocios por una planta? Es radicalmente bueno en extremo. Nunca hemos conocido a alguien así. Yo creo que nadie ha conocido a alguien así, porque es extremadamente bueno. Pero ¿te imaginas conocerlo y estar con esta persona por la eternidad? Esa es la bondad de Dios, que Él quiere que nosotros podamos conocerle y adorarle por la eternidad. El hecho que no lo hicieras ya te hace culpable de la condenación eterna, te vaya bien o mal en esta vida, porque aun con las situaciones en que nos va mal, aun cuando en los ratos donde lo pasamos mal, ¿acaso no podemos decir que la misericordia de Dios nunca se apartó de nosotros? Si pudiéramos vivir en un mundo, al menos en un día, si es que sobrevivimos, en un día donde la misericordia de Dios se quitara de este mundo y solo fuera un juicio constante, una ira, un día de ira, como a veces la escritura lo ejemplifica, ¿tú sabes cómo sería eso? Nadie aguantaría. Y en la eterna bondad de Dios, Él permite que nosotros sigamos estando delante de Él, existiendo en este mundo, viviendo, aun cuando no le damos nada, ni podemos darle nada. ¿Qué le podrías dar a Dios? Nada, probablemente, que Él ya tenga. Pero observa esto. Y el viñador le dice que quisiera que diera fruto. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. A veces nos olvidamos que Dios sí quiere. Dios sí quiere que nosotros seamos, si puedo poner una palabra, productivos. Pero esa producción no es necesariamente el que hace más, a nuestros ojos. No es necesariamente el que sabe más, no es necesariamente el que lee más, no es necesariamente el que tiene más reuniones acá en la listita, no es necesariamente el que escucha más veces, no es necesariamente el que ora más, no es necesariamente el que hace cosas visibles al mundo,
es más bien el que reconoce que estando en un huerto dado por él mismo, pueden disfrutar del viñador y pueden dar fruto para él. Básicamente, ser aquello para lo que fuimos creados. Nosotros fuimos creados para darle gloria, para disfrutar de él, para considerarlo. Hoy o alguna vez en tu vida, ¿le habías dado las gracias a Dios por toda esta gran creación? No te puedes quejar, sí, no te puedes quejar, no te dejó en un asteroide con agua y pellets para comer toda la vida y te dijo, bueno, arréglatela solo hasta que me adores. Dios nunca hizo eso, Dios te da toda su misericordia. Todos los días salió el sol para ti y todos los días cuando necesitas salir la lluvia. Somos uno de los 15 países en este mundo además que tienen acceso a agua potable en la llave. Casi ningún país del mundo tiene eso. ¿Sabía eso? Y aún así nacimos acá. Y en ese sentido hay muchas cosas en las que uno puede empezar a darse cuenta que quizá podríamos ser un poco más agradecidos. Pero eso no es para sentirnos culpables, no, no lo digo para que nos sintamos culpables, lo digo para que veamos cuán bueno es nuestro Dios. Que cuando no damos fruto, Él a veces nos mantiene y elige mantenernos. Tú, estimado, si no has creído el Evangelio, si no has creído en la bondad de Cristo, si no has creído en que el Señor Jesucristo vino a este mundo, y así como este viñador que elige mantener una planta que le quita sus recursos y que le quita y le da todo y que para la planta no es costoso, la planta solo recibe, pero para el viñador es costosísimo porque sus plantas cercanas están perdiendo nutrientes, se le está perdiendo negocios, se está perdiendo el tiempo y sus trabajadores igual están perdiendo el tiempo y aún así él se entrega por esa planta y él trabaja por esa planta. Aún así, el Señor Jesús, cuando tú no tenías nada que dar, él vino al mundo y se entregó en aquella cruz. Tú no tenías cómo dar tu vida y él entregó su vida. Tú tenías que pagar con la muerte, tú tienes que pagar con la muerte por tus pecados, por alejarte de Dios, por ni siquiera darle la gracia en ningún momento de en tu vida, ni de tu día. Y él se entregó a sí mismo, estando en la tumba, 3 días en el sepulcro, y resucitó glorioso. La cruz de Cristo es tan gloriosa porque para nosotros es recibir, para nosotros es gratuita, pero para Él es costosísima, porque para Jesús, para Cristo, para Dios Todopoderoso, Cristo el Señor, entregó su vida en aquella cruz. Y para Dios el Padre, entregó a su Hijo amado, lo más precioso que tiene en la creación, lo más hermoso, lo más único, el deleite que tiene, el con el que ha estado toda la eternidad, lo entrega en aquella cruz por un montón de malagradecidos que ni siquiera pueden dar los frutos que nosotros pensaríamos que son los correctos. Y lo hace para que podamos dar frutos, para que podamos darle las gracias, para que podamos honrarle, para que podamos estar en su presencia y no ser consumidos. Es el Dios más glorioso que existe. Es tan bueno, se da tanto, da todo por nosotros y nosotros damos tan poco por Él. Y Él está súper feliz con eso. Estimados, Él está tranquilo con eso. Cuando nos hace sus hijos, cuando nos redime, Él nos permite trabajar para Él y nos permite entregar como esta predicación que es tan mala, que yo encuentro que es tan pésima, que yo lo pude haber hecho muchísimo mejor. Soy una vergüenza comparado con muchos hermanos que sí conozco y él aún así la ve y dice, se está predicando el Evangelio, está súper bien. Y él ve mi vida, que encuentro que yo no hago nada, yo nunca hago nada por nadie, yo soy tan malo para hacer cosas buenas y ni siquiera produzco para mí a veces, y él dice que soy su hijo, que está totalmente complacido conmigo. Y yo simplemente vivo y a veces encuentro que nunca hago algo que yo pudiera decir esto sí es para Dios, porque comparado con otros, comparado con la creación, comparado la verdad con lo grandioso que es Él, yo digo, ¿qué le puedo ofrecer? Y Él aún así se deleita en mí, porque yo he creído en que el Señor Jesús murió por mis pecados y que se entregó a sí mismo por mí. Así de bueno es Él. Yo no tengo miedo a que me juzgue. Yo sé que no he hecho lo mejor en mi vida y yo sé que hay cosas en las que me avergüenzo. Yo sé que hay cosas en las que me arrepiento. Y si pudiera vivir mi vida, la viviría todo de nuevo muy distinta. Quisiera hacerlo mejor. Y aún así, Dios está complacido conmigo. No me va a mandar a la condenación. No encuentra que soy digno de ser lanzado a la condenación, más que nada porque me ven los méritos de su Hijo. Más que nada porque yo he creído en la cruz.
Cualquier juicio que yo pueda tener está acabado. Fue acabado en la cruz cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es. Cuando Él fue crucificado, todo lo que soy yo fue crucificado con Él. Mis pecados quedaron perdonados. Mi vida quedó justificada. Y su gloria es que yo teniendo nada, me lo entregó todo. Y Él teniéndolo todo, se quedó sin nada para darse a sí mismo por mí, para poder estar un día por la eternidad, glorificándole por siempre y disfrutando de Él. Deja de querer salvarte a ti mismo. Deja de juzgarte con estándares malos. Y deja, detente de creer que esta obra bendita de Dios no es digna de que tenga una respuesta. El versículo termina con una advertencia, con una gran advertencia. El versículo 9 dice: y si diere fruto, en ninguna parte de la Biblia Dios recibe personas que no hicieron, que en su vida jamás fueron con Él, nunca creyeron en la cruz y dice: bueno, ya sí, bueno, sí, igual la vida es complicada, todos para el cielo. No, eso no está. Incluso en la Biblia hay una imagen contraria. La imagen de la Biblia es que los que no quieren creer van a la condenación eterna y ellos no quieren salir del infierno. En el infierno no hay gente arrepentida. En el infierno no hay gente que dice: pucha, debía haberlo hecho mejor y ya no lo puedo hacer. No. En el infierno hay personas como el rico de Lucas 16, que cuando él habla, dice: oye, tráiganme a alguien que me traiga agua, o que este niñito vaya y le predique a mis hermanos para que no venga para acá. Pero lo que él nunca dice es: sáquenme de acá, sino que dice: vengan para acá. Enojado, cruel y amargado. Rico fue en su vida y rico se quedará. Si diere fruto, bien. Y si no, córtala. La cortarás después. Eh, los En griego se usa una construcción en estas dos palabras cuando dice y si diere y si no. Cuando dice y si diere, las palabras griegas que se usan son para asumir que esto del fruto la tiene muy complicada en el sentido que le queda poco tiempo. Literalmente dice: y si es que llegara en una de esas a dar fruto, bien. Pero si no pasa nada, córtala. Básicamente, el escritor sagrado lo que está diciendo es: ten cuidado, porque cada día que pasa, sin que creas el Evangelio, sin que recibas la bondad de Dios, el tiempo es poco, el tiempo es muy poco, y Él no te va a alargar la vida para siempre. La vida se acaba fácil. Obviamente puso esa construcción, si al principio del capítulo está lleno de personas que mueren prematuramente, de los que pasó con lo de Pilato y los de la torre de Siloé. Y básicamente el lector quiere poner énfasis en que ten cuidado porque la vida es suficiente. Haz como que ten sentido de urgencia. ¿Es hoy o nunca? Cree el Evangelio. Cree en que Cristo murió por tus pecados. Recibe esta bendita obra de poder ser hecho hijo de Dios. Porque puede que no hay mañana. Porque no has dado fruto en ningún momento. Y si es que creyeras, podría dar fruto. Pero si no, no creas que hay un mañana. No te jactes del mañana. No te jactes de que hay un hoy. Puede que el tiempo está acabando. ¿Y qué harás con tu vida? Que el Señor bendiga su bendita palabra y que podamos apreciar cuán bueno es Él y cuán bendito es Él. Señor, bendiga su palabra y puedas creer en la persona de Cristo para perdón de pecados. Muy bien, vamos a tomar esta segunda parte. Quiero invitarles a que podamos leer un texto de la Escritura. Tengo acá frente a mí un texto que es un tema que me ha llamado la atención estos últimos días. Es el texto que está en Mateo capítulo 19,
y versículo 16. Este texto está en 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Ya? Mateo 19 y versículo 16. Dice así una historia que es bastante conocida y quiero que abordemos un par de temas relacionados con esta historia. Dice así la palabra. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Se los voy a compartir. Ahí está. Dice así: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuál es? El rico: ¿cuál es? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Hasta ahí en la palabra del Señor. Usted puede leer este pasaje también en Marcos, como indica ahí, Marcos 10 y en Lucas 18. Tenemos dos lugares donde podemos encontrar el texto que está muy, muy parecido, tiene pequeños matices que los podemos revisar en un ratito más. Pero es un texto notable, es un texto que, si bien pudiera parecer lejano para muchas personas, es un texto que está muy vigente y que podemos aplicarlo al día de hoy sin ningún inconveniente. Es una sorprendente historia y es real. Esto no es una parábola como otras que el Señor contaba, historias que él inventaba para ilustrar una problemática. No, acá ocurrió. Vino uno y le dijo: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Fíjense que es interesante que haya una persona que está preocupada de la vida eterna. Lo primero es que es una persona que cree que hay una vida eterna. Y ese es el primer punto. No es tan común el día de hoy que las personas estén preocupadas de una cosa así. De hecho, no es tan común que hayan personas que crean en esto. Es muy frecuente hoy día encontrar gente que piensa que después de esta vida, terminando esta vida, ya no hay más, se acabó. Y duerme para siempre. Y no es poco común encontrar esa situación. Entonces, este es un hombre que tiene interés en esta vida eterna. Y le pregunta al Señor. Bueno, y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Tú lo sabes. ¿Por qué me preguntas eso? Si tú lo sabes, seguramente era un joven judío, un joven de la crianza y enseñanza judía, y por lo tanto, para ellos, los mandamientos que muchas veces le llamaban la ley de Moisés, porque Moisés fue quien la trajo de parte del Señor, los mandamientos o la ley de Moisés era lo que permitía hacer esta entrada a la vida eterna. Le pregunta al Señor, ¿qué es lo que debo hacer? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos, pero curiosamente, muy curioso, Él le pregunta: ¿cuáles?
como si uno pudiera elegir los mandamientos que se pueden guardar. Mire, hay 10 mandamientos, pero si tú cumples 7 de 10, ya estás ok. No, no es así, no es así. Pero él lo insinúa cuando pregunta cuáles. No debería haber preguntado cuáles. Debería haberse quedado tranquilo con los 10 que él conocía y que conocía muy bien seguramente. El Señor, en su inmensa sabiduría, porque nuestro Señor, si hay algo que lo caracteriza, aparte del amor, aparte de la entrega, aparte de su grandeza, Dios con nosotros, tiene una característica que es sorprendente, que es su sabiduría, y que es una sabiduría que no tiene ninguna comparación con nadie. Entonces él le relata algunos de los 10 mandamientos. Y no le relató los 10. Él llega y le dice, cuando le pregunta cuál es el joven, entonces le dice, mira, no matarás, no adulterarás, 2, no hurtarás, 3, voy a poner así porque así se ve mejor mi mano, 3, no dirás falso testimonio, 4, honra a tu padre y a tu madre, 5, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le da mandamientos que tienen que ver con otras personas, mandamientos que nos muestran nuestro comportamiento respecto a otras personas. No matarás. ¿A quién? A otra persona. No adulterarás. No tendrás una relación extramarital. No. Respecto a mi cónyuge. No hurtarás. ¿A quién? A otro. No dirás falso testimonio. A otro no le mentirás. Honrarás a tu padre y a tu madre. A nuestros padres debemos honrarles. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor, en su sabiduría, le da estos mandamientos. Usted debe saber que la mitad de los mandamientos tienen que ver con mi relación con Dios y la otra mitad de los mandamientos tienen que ver con mi relación con las personas. Pues bien, el Señor le relata exclusivamente los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con las otras personas y no toca los mandamientos que tienen que ver con Dios. Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. El Señor no menciona eso, lo deja en suspenso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón de esta persona. Él conoce y Él sabe quién es esta persona y qué hace esta persona. Y resulta que esta persona sí tenía un buen testimonio de su relación con las otras personas. O sea, esta persona de hecho le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo no mato, no he matado a nadie, no adultero, no engaño, no digo mentiras, honro a mis padres, amo a mis prójimos. Yo soy una persona muy buena de bien, una persona socialmente extraordinaria. Gracias a Dios he podido hacer esto. Gracias a Dios. Y entonces en ese minuto, cuando esta persona reconoce que sí ha cumplido los mandamientos respecto a las otras personas, entonces el Señor le toca la fibra. El Señor quiere tocar tu fibra hoy también. Eso es lo que quiere hacer el Señor con esta palabra. A este joven, que la parábola se titula casi en todas las Biblias el joven rico, porque ya vamos a ver la situación de él. El Señor le va a tocar la fibra donde le duele. Parece que en su relación con las otras personas no tenía muchos problemas y por lo tanto se hacía ver como una persona correcta, una persona de bien. Tal vez tú te ves como una persona correcta, una persona de bien el día de hoy. Tal vez tú no tienes ningún problema con tus vecinos, con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, de estudio, con la gente del barrio. Tal vez tú eres una persona de la cual se podría decir, oh, es una excelente persona.
¿Se ha fijado cuando alguien muere y dice, no, si este vecino era, pero muy bueno, muy, muy bueno? Bueno, ese era este. Y tal vez ese eres tú. ¿Y eso te salva? ¿Y eso te lleva a tener la vida eterna? Ahí está en juego. Eso es lo que está en juego aquí. Y el Señor le dice, si quieres ser perfecto, porque el llevarse bien con todo el mundo y no cometer estos pecados que están ahí, no te lleva a la perfección. No te lleva a la perfección. No, la perfección todavía está muy lejos, lejísimos, tal vez inalcanzable. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Ven y sígueme. El Señor toca la herida de este joven, le toca en el punto más sensible. El Señor sabe que este joven no es capaz de amar a Dios más que a las cosas. Ahí está su punto débil. Él ama demasiado las cosas que tiene. Y parece que tiene muchas. Según el relato de Lucas o de Marcos, él tiene muchas posesiones. Y si bien se ha comportado de muy buena manera, llamémoslo socialmente, familiarmente, él tiene en su corazón, tiene un tesoro que es un tesoro aquí, es un tesoro en esta tierra, tiene posesiones, tiene muchas posesiones y no es capaz, y él muestra que no es capaz de deshacerse de ellas. ¿Es malo tener posesiones? ¿Es malo? No debemos tener posesiones. Si yo tengo una casa, no tengo que tenerla. Si tengo un vehículo, no tengo que tenerlo. El Señor no habla de eso. El Señor no habla de eso. De hecho, el Señor nos invita a que aquellas cosas que Él nos ha dado, los bienes que son del Señor que nos ha dado a nosotros, esos bienes los pongamos a disposición de todo el mundo. Para eso son. No son para disfrutarlos y acapararlos, son para ponerlos a disposición de la obra del Señor, disposición de las hermanas, de los hermanos. Si tiene un vehículo, utilícelo para transportar personas que necesitan. Si tiene una casa, puede acoger. Si tiene comida en abundancia, puede también convidar a otros que necesitan. El Señor nunca nos ha dicho que no debemos tener posesiones. Lo que nos dice, y que lo repite en esta historia, es dónde tenemos nuestro corazón. Y esta persona de muy buen comportamiento social tenía su corazón puesto en las posesiones. No era capaz de venderlas y regalar el dinero a los pobres. No era capaz, no fue capaz y se fue con su corazón lleno de posesiones, más que de vida eterna. Y él buscaba la vida eterna. Y él la buscaba, pero no fue capaz de renunciar a eso, porque tenía muchas posesiones, dice. ¿Tú quieres la vida eterna como este joven? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntó. ¿Qué bien haré? Bueno, cumple la ley. Pero si ya la cumplo, soy buena persona, no he matado a nadie, no le he robado a nadie. Sí, esa es la primera parte de la ley. Aún así no es fácil. Iba a decir, no, esa es la parte fácil. No, aún así no es fácil. No te creas, no te creas que esta persona cumplió al 100% esos temas que le dijo el Señor. No te creas. Probablemente sí, en algún momento para hacerse de un bien, tal vez hurtó, tal vez se engañó, tal vez mintió,
Pero aún así, si es verdad que este hombre cumplió todo, y si es verdad que tú has sido capaz hasta ahora de cumplir todo, el Señor te dice, pero cumple toda la ley, toda la ley. No esto que él preguntó, ¿y cuáles son? No, pues es toda, es toda. ¿Vas a amar a Dios más que a las cosas que Dios te ha dado? Sí. O sea, ¿serías capaz de deshacerte de las cosas que Dios te ha dado por amar a Dios? Sí, sí, sería capaz, porque amo más a Dios. ¿Y vas a amar más a todas las personas sin rencores, sin odios? Sí, vas a ser capaz. Vas a ser capaz de no tomar el nombre de Dios en vano, de no jugar con Dios. ¿Sabe qué? La Escritura nos dice que no seremos capaces. Ni usted, ni yo, ni nadie seremos capaces de cumplir toda la ley. Una parte de la ley, como este hombre, sí, probablemente, y no siempre, ¿ah? Y no siempre. Pero una parte probablemente seremos capaces. Pero toda la ley, sobre todo esa parte que dice que voy a amar a Dios sobre todas las cosas, no tenemos esa capacidad. ¿Y que acaso Dios no nos dio esa capacidad? Dios nos dio esa capacidad de amar, pero nosotros la enturbiamos y la ensuciamos con el pecado que mora en nosotros. Así que el problema es el pecado. El problema es el pecado. ¿Y cómo resuelvo el problema del pecado? No puedes resolverlo. El pecado lo debe resolver una persona que no tiene pecado. Una persona sin pecado puede entregar su vida por alguien que tiene pecado. O sea, yo no puedo entregar ni siquiera mi vida para limpiar mi pecado. No se puede, porque soy una ofrenda inmunda, porque tengo pecado. ¿Y entonces estamos condenados para siempre? Sí, a menos que encuentres una persona que no ha pecado y que muera por ti. El Señor a este joven rico le dijo, vende todo, deshazte de todo, deja tus intereses, deja tu amor y tu mente que la tienes metida en tus posesiones, deja todo y ven y sígueme. Porque este hombre rico no se dio cuenta que el Señor Jesús es aquel que no tiene pecado y sin tener pecado se ofreció cual sacrificio en la cruz. Él es quien nos puede llevar y dar la vida eterna. Solo Él, solo Él. Él es el que está señalado. Dios nos muestra su amor en que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, por todos nosotros. Qué tremendo es. ¿Se ha fijado que en los barrios más pobres, barrios muy pobres, está lleno de iglesias católicas, evangélicas, muchas, y que se predica casi en todas las esquinas, y que en los barrios más ricos, de gente adinerada, a lo más hay una capilla católica y nada más? ¿Se ha fijado? ¿Sabe lo que refleja eso? Que tal vez hay personas que no son capaces de reconocer nuestra incapacidad. Tal vez en el mundo más pobre, las personas sí son capaces de decir, en realidad yo he pecado. Pero tal vez en los barrios más ricos es posible que el orgullo no te deje, no te deje reconocer que has pecado. Y te quiero poner para terminar el ejemplo de este joven rico. ¿Saben que este joven rico sí reconoció que había pecado? Sí reconoció.
Él dio ese paso. Sí reconoció. Lo que mucha gente no hace. Él sí reconoció. ¿Por qué? Porque dice que después que el Señor le dijo, vende todo y sígueme, él se fue, pero se fue triste. Se fue triste. Porque él reconoció que tenía su corazón, su mente, su vida llena de sus posesiones y que no era capaz de deshacerse de ella. No era capaz. No era capaz de amar más a Jesús que a las cosas que tenía. Se derrumbó y se fue. Y le faltó dar el paso. Le faltó dar el paso. Reconocer en Cristo Jesús su Salvador y el que lo llevaba a la vida eterna y haber efectuado lo que le dijo el Señor, deshacerse de todo. Tal vez quedarse, si tenía 10 posesiones, quedarse con una casa donde él vivía. ¿Por qué no? Tal vez haberse quedado con una casa para vivir, para acoger al Señor, para acoger a los demás, y el resto haberlo vendido y haberlo, porque no lo necesitaba, porque había encontrado la vida eterna. Pero ese paso no lo dio. Si hoy estás escuchando este mensaje, doble mensaje, si hoy has entendido que necesitas un Salvador, si hoy has entendido que has llenado tu vida con otras cosas y no con el Señor, ok, reconoce eso, pero da el siguiente paso, el que no dio este joven. No te des media vuelta y te vayas triste porque prefieres tus riquezas y tus recursos a lo que el Señor tiene y que te brinda. Él te brinda y me brinda vida eterna. Y yo voy al cielo no por lo que tengo, sino que por lo que hizo el Señor en la cruz. Reconoce al Señor como tu Salvador. Reconócele a Él como el que murió por ti en la cruz. Y Él podía hacerlo. Reconoce que has tenido tu vida cargada con otras cosas, tal vez con satisfacciones, con recursos, con historias, vivencias, pero que ocupan el lugar que Dios debiera ocupar. Reconócelo y no te vayas triste. Alégrate conmigo y ahora en la oración dile al Señor, Señor, cambio todo lo que tengo, lo dejo, me olvido y me voy tras de ti. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias. Tú nos muestras en tu palabra esta sabiduría tan grande. Vivimos una vida que es cortísima y debiéramos acumular tesoros en el cielo más que acá en la tierra. Y por difícil que sea nuestra situación, tú nos das muchos recursos, nos das muchas cosas. Cada día nos alimentas y nos sustentas. Tal vez nos has dado una casa, un vehículo, cosas que podemos disfrutar, pero que no pueden ocupar el lugar que tú mereces en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre Celestial, que sepamos utilizar bien las cosas que nos has dado, pero sobre todo que nuestro corazón esté puesto en ti, en la obra de tu Hijo en la cruz, aquel sin pecado que muere por mí, que tengo pecado, aquel que está habilitado para limpiar mi pecado. Quiero creer en Él en esta noche. Gracias, Padre, te doy y pedimos tu bendición para esta reunión, doble mensaje del Evangelio. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.